esta tarde a Gabriela Rangel y a Luis Kamnitzer. Me gustaría compartirles que esta plática se enmarca en un programa mucho más amplio de conversaciones y en un programa mucho más flexible que estamos desarrollando en el museo y que pronto podremos compartirles más detalles. Por ahora hago una muy breve introducción. Hablar de la desmaterialización del arte tiene hoy un sentido distinto al que abordaron los artistas conceptuales hace más de 50 años. La conversación en torno a la inteligencia artificial es relevante en términos tecnológicos y sociales y también es urgente en términos de creación artística. Vamos a escuchar el planteamiento de Luis Kamnitzer sobre lo que él nombra como la segunda muerte del autor. Es un gusto recibir en el auditorio del Museo Tamayo a Luis Kamnitzer, artista, crítico, educador y teórico uruguayo. Su obra ha sido mostrada en exposiciones bienales e instituciones internacionales desde hace más de 5 décadas con un sostenido trabajo crítico en torno al arte y la educación. Igualmente damos la bienvenida a Gabriela Rangel, curadora y escritora independiente. Fue directora de artes visuales y curadora en American Society, directora artística en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y recientemente se integró como directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo en Tucson, Arizona. Muchas gracias. Adelante, esta es la mirada espectral desde la inteligencia artificial. Gracias, Abril. Me dices, Luis, si estoy hablando muy rápido, por favor. Porque yo hablo muy rápido. Les voy a leer una introducción que escribí cuando hablé con Luis de la inteligencia artificial hace como un mes y me dejó totalmente alucinada. Alucinada porque nosotros hemos satanizado a la inteligencia artificial y por primera vez un artista de una generación cuyo marco fue el lenguaje y las ideas, me ilumina la importancia de contaminar la tecnología y no satanizarla. Y estuve varios días elaborando y pensando y me metí y ahora soy adicta a la inteligencia artificial. Voy a decirlo. Exacto. Bueno, la inteligencia artificial está en cualquier programa que nosotros usemos de la computadora y no nos damos cuenta, pero hay unas plataformas muy interesantes que pueden hacerle la vida a uno mucho más llevadera si hace investigación, por ejemplo. Pero voy a leer esta introducción que mandé al Museo Tamayo, que la llamé la mirada espectral, un poco pensando en Roland Barthes y lo que él dijo de la fotografía, un poco pensando en eso, porque pienso que tu obsesión es esa, la imagen. Entonces, hace más de 50 años las artes visuales y las disciplinas… Perdón, no di las gracias y quiero darle las gracias a Labor y al Museo Tamayo por habernos invitado, por haber hecho posible esta plática, porque estas cosas no suceden solas, sino suceden solamente cuando se ponen de acuerdo las instituciones y las galerías y el sistema del arte. Si no, no hubiéramos venido de Nueva York y de Tucson, donde vivo ahora. En todo caso, voy a seguir leyendo. Gracias, Pamela, gracias, Andrea, y gracias a Abril, y sobre todo a Luis, muchas gracias por haber aceptado. Da las gracias en mi nombre, así me ahorro tener que repetir. Luis da las gracias también. Hace más de 50 años las artes visuales y las disciplinas creativas suscribieron la teoría como parte integral de la obra de arte o del trabajo. La idea de materialización tomó cuerpo en proyectos artísticos que privilegiaron las ideas, los procesos de investigación y el archivo antes que el resultado o la materialidad de la obra en sí. El conceptualismo, te lo cedo, tendencia artística caracterizada por la desmaterialización, estableció estrategias discursivas, así como políticas de resistencia, paralelas a las emprendidas por la arquitectura de papel, el cine estructuralista y la nueva ola. La intertextualidad, la novela-ensayo, la música minimalista y la danza posmoderna, entre otras modalidades experimentales del lenguaje, que además de cuestionar la comodificación del arte, promovieron un tipo de colaboración interdisciplinaria. Dentro de este paradigma epistemológico radical, ha destacado el artista uruguayo radicado en Nueva York, Luis Kamnitzer. A propósito de eso, una amiga nuestra escribió un bello ensayo que se llama La Escuela del Norte, y creo que tiene razón, irónicamente. Hemos desarrollado nuestra práctica en Nueva York.
A partir de los años 60, Kamitzer desarrolló una línea estético-política localizada dentro de los confines de la educación, entendida esta como metodología anticolonial. Pero en los últimos años se ha dedicado a estudiar las potencialidades de resistencia en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está produciendo una revolución que consiste en un rápido cambio cognitivo que fundamentalmente modifica los procesos de investigación y la lógica de producción de conocimiento. Paradójicamente, al reducir el tiempo de investigación y recolección de data, la inteligencia artificial ha venido transformando el llamado mal de archivo, el mal de archivo de Derrida, pero el mal de archivo del cual los archivistas todos padecemos y que Freud tiene mucho que ver con ese mal de archivo, como dijo Derrida, en una portentosa máquina ficcional que desdobla e hiperboliza las capacidades de las humanidades. La enorme velocidad que la inteligencia artificial ha adquirido en el procesamiento de información y su capacidad para relacionar y conectar disciplinas, cuerpos textuales y saberes hace de ello un recurso tecnológico que amplía exponencialmente las capacidades humanas. Quizá es por eso que la inteligencia artificial es considerada en las humanidades como un avance monstruoso, un moderno Prometeo que amenaza con destruir las disciplinas del espíritu. Proponemos entonces esta conversación como una herramienta que anuncia una segunda muerte del autor, después de Barthes y de Borges. Es el nacimiento no del consumidor, sino de la persona que todavía puede usar la inteligencia artificial de una manera inteligente, no artificial, cuya restauración queda a cargo de un lector ex máquina. Y quisiera empezar mostrándoles unas imágenes heroicas. ¿De dónde sale esto? A ver, Luis, aquí están ustedes tres. Esa foto es del 64 o 65. Y era el grupo que organizó el New York Graphic Workshop, que éramos todos grabadores en sentido tradicional, artesanal, pero conscientes de que estábamos en una prisión de medios que no nos permitía crear independientemente. Entonces, en esa época buscábamos las fronteras que definían falsamente al grabado, o sea, toda la nomenclatura del grabado era muy confusa, que si grabar, litografía no graba, el acento, incluso si grababas, no estaba en la grabación, sino en la impresión. Todavía hay un fárrago de términos, tanto en español como en inglés, que en lugar de ayudar, era un obstáculo para lo que uno quería hacer. Y derivaba al grabado a ser una especie de cocina técnica en la que todo el mundo competía para ver qué truco técnico agregaba a la cocina, pero no qué imagen contribuía al consenso colectivo. Y en ese sentido era una arte menor, que incluso cuando usaba imágenes las tomaba de las generadas en la pintura. Una propuesta era qué podemos generar desde la técnica del grabado y cómo podemos redefinirla en su esencia. Y esa esencia era la edición, era imprimir, era el hacer una edición de objetos idénticos, dadas las causas iniciales idénticas. Y si lo planteas en esos términos, un tornillo es un grabado, o en fin, un producto seriado en edición sin límites, pero también mandar un cohete a la luna porque eran tarjetas perforadas en esa época y cada vez que enchufabas la tarjeta el cohete se iba a la luna. Ese concepto nos liberó de la limitación tradicional del grabado y el paso siguiente fue decir, bueno, en realidad no somos grabadores, somos artistas que usamos el grabado cuando hace falta y no usamos el grabado para investigar a ver qué se puede hacer con el medio. Perdón, a propósito de eso, quisiera leer un fragmento del manifiesto que tú escribes en el año 66, a propósito del grabado, que me parece una de las piezas más lúcidas que yo he leído sobre esto. Dice así, muy provocador como Kamitzer es. La industria imprime botellas. Esta es mi traducción, me dice si hay algo que está.
La industria imprime botellas. Una cosa importante que no hemos dicho, Luis, que ustedes se conocieron en Nueva York. Es decir, una persona que venía de Inglaterra, Caracas, Liliana que estuvo en México, Argentina, y tú que venías de Uruguay, Alemania. Alemania no cuenta en realidad. Bueno, pero No, tenía un año y chao. Después fui un año a estudiar, pero fui como extranjero, no como alemán. no, claro, yo no estoy diciendo que fueses alemán, pero digo, ustedes habían estado estudiando en escuelas de arte que no eran en sus, o sea, es decir, Castillo estudió en Londres y era venezolano. Sí. Liliana estudió en México y era Castillo argentina. además estudió economía en Londres, ¿no? Sí, Arte, claro. pero bueno, pero estudiaron en otros Sí, lugares sí. que no eran sus lugares de origen y se encuentran es en Nueva York y ahí se hacen amigos y forman el New York Graphic Workshop, que fue una aventura que duró 6 años y que tuvo 2 sedes en New Jersey y en Manhattan. Entonces, Luis escribe en el año 66 un manifiesto que dice así: la industria imprime botellas, circuitos electrónicos, etc. Los impresores producen su trabajo usando los mismos medios que Durero usó en su tiempo. Para nosotros el arte de crear una edición es más importante que el trabajo impreso en la plancha de impresión. La actitud abre una manera de moldear, cortar, doblar y usar el espacio. La calidad del papel resulta irrelevante. El trabajo se enriquece con una variedad de materiales que pueden ser utilizados en su producción. Esos materiales caen en 2 categorías. Uno, aquellos que han existido antes de la imprenta, como el papel, la tela, el vidrio, la madera, etc. Y aquellos que se formaron durante el proceso de impresión, como el papier mâché, la emulsión de plástico, etc. Aquí hay una clara intención de decir, a nosotros no nos importa el resultado, lo que nos importa es el proceso. Y es un proceso muy particular, es un proceso colectivo donde la obra no es una obra única, para empezar. ¿Ya? Entonces, aquí están los flamantes, heroicos artistas del New York Graphic Workshop. Y aquí está Luis con Liliana. A mí me encanta esta foto porque parece, de verdad que parece un tranvío llamado al desierto. Es una foto cinematográfica. Cuéntanos un poco, si cuando ustedes lleguen a Nueva York, yo estuve presente en un diálogo que tú tuviste un poco ríspido en Nueva York sobre qué fue lo que les dio a ustedes Nueva York y qué no les dio. Y a mí me pareció que la pregunta era improductiva, que mucho más interesante hubiera sido qué encontraron ustedes y qué encontró Nueva York en ustedes, para que ustedes se quedaran, hicieran una carrera, y qué fue lo que salió de ese encuentro. En un momento cuando están llegando el minimalismo, está llegando los conceptualistas, está Andy Warhol, es decir, es un momento de una gran revolución. Cuéntame, esto es la Guerra Fría también. Esta es la Guerra Fría de Latinoamérica que empieza antes con la sacada del presidente de Guatemala y que se acelera como un poco lo que estamos viviendo hoy en día a manera de simulación, una Guerra Fría muy, muy compleja. Bueno, ninguno de nosotros fue a Nueva York para quedarse. Nueva York, de hecho, sí era un centro en esa época. No era un centro autoproclamado, sino que era un centro real. El pop art era interesante, el minimalismo menos, pero tenía cosas. El conceptualismo todavía no existía realmente. Existía Fluxus, por ejemplo, pero no la formulación más tarde. La idea de arte conceptual en realidad surge en 67 o más tarde. Después, retroactivamente, la fecha la pusieron 65 al 75. Esa es la década del arte conceptual. Todo lo que pasó antes es protoconceptual y todo lo que pasó después es postconceptual, en una forma muy rara de organizar las cosas. De cualquier manera, el pop, el tipo de música que se estaba tocando, era John Baez, estábamos hablando
Bob Dylan apareció en un concierto como secundario a John Baez en 1964. O sea, vimos nacer cantidad de cosas. Malcolm X, luego los asesinatos de Malcolm X, del hermano de Kennedy, de King, todo eso tenía una electricidad tanto productiva como mórbida y destructiva, pero era fuerte. Y Nueva York se había convertido también en un centro de atracción para muchos artistas latinoamericanos, especialmente en nuestro caso, un centro de grabado que era del Instituto Pratt, en donde nos encontramos de golpe Morales, Opaso, Nemesio Antunes, Castro Cid, en fin, una lista enorme de lo que luego fueron estrellas del arte latinoamericano. Y era porque a los becarios nos recomendaban ir ahí, aunque no estuviéramos interesados en grabado, cosa que no era el caso conmigo, yo estaba interesado. Pero fue ahí donde Liliana cayó de casualidad y nos conocimos. Pero también Noé, por ejemplo, Luis Felipe Noé, era mi compañero de apartamento y de taller. Entonces Liliana se conectó con eso y fuimos un trío. Y Noé era muy amigo, no sé cómo se conocieron, con José Guillermo. Entonces todo eso hizo un núcleo muy fuerte de artistas y de artistas extranjeros, digamos. El New York Graphic Workshop surgió de casualidad. Liliana tenía una muestra y en la inauguración cayó un tipo y le dijo cuánto le gustaba la obra de ella y que él tenía una prensa en el apartamento y que le gustaría que ella viniera a trabajar en el apartamento con la prensa y enseñarle grabado. Y le dije, qué bien, acá está mi novio Luis Kamnitzer. Y en esa relación fuimos al apartamento a ver y era auténtico. El hombre era un dentista que genuinamente quería aprender grabado y Firestone, y se había comprado una prensa y no sabía bien cómo hacer. Entonces, bueno, trabajamos, incorporamos a José Guillermo y armamos el taller y muy poco después Firestone alquiló este lugar que había sido un taller de grabado, o sea, estaba diseñado, tenía todas las mesas, todo armado, tenía una cubeta de madera increíble que resultó haber sido hecha por Art Schwager, que era un paciente del dentista. O sea, unas cosas muy extrañas pasaron. El asunto es que durante un año estuvimos trabajando ahí y el señor Firestone tenía una novia que vivía atrás del taller y que venía en bata por las mañanas, aunque tuviéramos alumnos trabajando. Y eso creó un poco de tensión y al final nos mudamos a New Jersey y el taller siguió en la casa nuestra. Entre tanto, Liliana y yo nos casamos por un tiempo. Acabas de mencionar una cosa muy importante para entender esa práctica y tu relación con la pedagogía. Por ejemplo, en ese taller ustedes impartieron clases. Sí. Y becaron gente después. Sí. Generaron hasta un personaje imaginario. Sí. Inventaron, obviamente, que generaron teoría, pero la teoría era una teoría entre seria y un poco humorística, con mucha ironía. Uh-huh. Y hay una categoría que es muy importante para entrar en calor con la inteligencia artificial, que es el FANSO. FANSO es Free Assemblage Non-Functional Disposable Serial Object. Qué complicación. Pero yo quisiera que tú hables de FANSO porque las siglas de alguna manera sitúan ese manifiesto, ese fragmento que leí, con una práctica que tiene que ver con lo colectivo, con lo serial, con un trabajo que después tiene ribetes activistas de tu lado. Uh-huh.
de los otros menos. Y ahí es cuando viene la ruptura, cuando tú empiezas ya a tener una voz más madura. Pero me gustaría que hablaras de Fanzo. Bueno, Fanzo, sí, fue todo eso, tratando de resumir todo lo que tú dijiste antes, pero también resumir los intereses de los tres como individuos. Y una cosa interesante del grupo fue que en realidad mantuvimos la identidad personal durante todo el proceso. Nunca caímos en la tentación de, salvo una vez, de hacer obra colectiva sin diferenciamiento. Y entonces, en una situación un poco difícil, en que obras hechas durante el New York Graphic Workshop aparecen en exposiciones como obras personales de cada uno de nosotros. O sea, hay como dos espacios que coexisten sin conflicto, y que me pareció muy sano. O sea, nos reunimos mucho, nos criticábamos salvajemente, pero siempre en forma constructiva. Hay soluciones que, de un artista que son de otro, pero aplicadas empáticamente a la obra del artista que termina usándolo. O sea, no había un intento de fusionar de ninguna manera, salvo la premisa general de que el grabado tradicional no funciona. O sea, en algún momento el grabado tradicional quedó en el siglo XVII, XVIII, mientras que la imprenta evolucionó a niveles inimaginables en aquella época, y hoy ya todo eso es anacrónico, ¿no? Claro, déjame volver al Fanzo. Objetos seriales libremente ensamblables, no funcionales, desechables. Sí. Ajá. El desechable era, digamos, la parte política, en cierto modo. Exacto. O sea, el no acumular valor en el objeto mismo, sino el desencadenar cosas en su presencia y su desaparición para dejar el sitio para obras nuevas. El múltiple. Sí. Fanzo dice en su manifiesto, dice, el concepto de las ediciones ilimitadas es utópico. Me parece genial que digas esto justo antes de Warhol. Me parece que eso amerita una elaboración. No. ¿No? ¿No quieres? No, pero fíjate que de todos los artistas pop, en realidad Warhol para nosotros era el más interesante. Claro. Justamente porque incorporó en las artes gráficas el hacerlo mal. Pero a propósito, o sea, son impresiones fuera de registro, son faltos de resolución, borrosas, hay manchas, y todo eso va armando un paquete estético casi prohibido antes de que lo hiciera. Y además, una muestra muy impresionante, pero olvidada, fue almohadas de Millar, sí. espejado, Fue censurada. que flotaban en el espacio, ¿no? No funcionó muy bien porque se desinflaban rápidamente, pero el concepto de que una edición claramente en su obra no fuera sobre papel, sino fuera algo que flotaba y era un objeto, estaba totalmente en línea con nosotros y con el Fanzo. Él nunca se enteró lo bien que estaba trabajando para nosotros, pero bueno, lo mataron, murió antes de tiempo, digamos. Claro, pero eso que estás diciendo es anatema en el arte latinoamericano, porque la izquierda, vamos a decir, bien pensante durante la Guerra Fría, uno de los personajes enemigos era Warhol. Por ejemplo, yo me imagino que Marta Traba lo odiaba, ¿no? Seguramente. Sí. ¿Qué pasa después de Fanzo y después del New York Graphic Workshop? Porque luego, esto es una obra de esa época, esto es Las Constelaciones, que es un poquito después, es los 70. Sí, Ajá. pero los cubos son del 66. Sí, los cubos son del New York Graphic Workshop y esta no es. Esta ya es Exacto, después. sí. Hay un camino aquí del lenguaje
a los elementos quizá más... Tú siempre dijiste e enfatizaste en esa época, manteniendo tu singularidad, que tú odiabas el panfleto y que no, la idea era irse del panfleto, cuando en ese momento se estaba produciendo un repliegue de la represión de las dictaduras. Eso empezó ahí, en ese momento, como a mitad de los 60. Entonces, tú te refugias en un lenguaje que es críptico, pero que es crítico al mismo tiempo. Mira, yo creo que mi formación es anarquista, y no lo niego, anarquista ético, digamos, pero anarquista. Y eso significa que donde hay una frontera hay que cruzarla y tratar de eliminarla. Entonces, cuando éramos grabadores, para mí se trataba, ¿cuáles son las fronteras acá? 2 dimensiones, bueno, hagamos 3. Papel, bueno, hagamos en otro material, y así sucesivamente. Una vez liquidado eso, el asunto ahora era, ¿por qué hay obras literarias que crean con palabras y por qué hay obras visuales que crean con imágenes? ¿Y por qué hay prohibiciones mutuas de no mezclarlo? Ese quiebre para mí fue importante. Entonces, las frases que están en los cubos, para mí los cubos son como matrices, y viene el grabado en cierto modo, pero son arte visual, no por el cubo, sino por la descripción. Son descripciones de situaciones visuales que, como buen Aragán, era más simple decirlas que hacerlas. Y al mismo tiempo, la posibilidad de decirlas y no hacerlas me abría el campo para la fantasía. Entonces no tenía las limitaciones de la producción material. Y es por ahí donde la desmaterialización, entre comillas, empezó a entrar en mi obra en forma seria. Luego estaba el problema de falta de acceso a galerías en una forma estable. Ya va, ¿puedo hablar una cosa en el medio? Dale. Tú hablaste de la tridimensionalidad. Por ejemplo, hay un gesto de ustedes del New York Graphic Workshop de enviar a la galleta de Navidad. Hablaron con un repostero, compraron unas galletas y las mandaron, que decían Merry Christmas, creo. Ajá. Bueno, eso fue al principio. Decimos, si no imprimimos el papel, las galletas en general vienen engofradas con algo. Utilicémonos como medio de comunicación y decidimos un Feliz Navidad engofrado en una galleta que nos aseguraron que iba a ser permanente. Mentira, ¿no? Ahora es un polvito con animales además. Pero de cualquier manera fue un quiebre, otro quiebre de fronteras. Con lo cual perdí el hilo de lo que estaba hablando. Perdón, no, estabas hablando de justamente de lo... Ya me acuerdo. Perdón. No, entonces en las galerías había una cierta xenofobia o desconfianza, digamos, al artista extranjero que no tenía garantías estables de quedarse. Y no era racismo necesariamente, sino también el miedo a invertir en un artista que después de poco tiempo se iría y no daría tiempo a dar rédito a la inversión. O sea, muy simple. Y enfrentado... ¿Crees que no había xenofobia, Luis? ¿Tú crees que no había xenofobia ahí? ¿Que no había? Yo creo que había algo. Había, sí, digo, claro pero que además de eso estaba el otro, ¿no? Entonces ahí decidimos, bueno, un poco si, como es eso de la montaña con Mahoma, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma, decidimos hacer obras, ya que estábamos usando expresiones mínimas o lenguaje, de enviar por correo obras que se realizan cuando la gente abre el sobre
y se ahorra el viaje a una galería y nosotros nos ahorramos el tener que luchar por un espacio de galerías, o sea, era salirse del circuito. Pero también constituyeron comunidades afines, pues hicieron varias exposiciones de arte correo. Sí, pero era un arte correo distinto al de Ray Johnson y en ese sentido el arte correo en realidad tiene otro espacio de funcionamiento. El nuestro fue mucho más mercenario, o sea, no podemos entrar a una galería, hacemos nuestra galería por correo. La gente de arte correo, arte postal, está usando un nuevo medio para ver qué se puede hacer con ese medio. Hay una diferencia conceptual ahí. Y también por la censura que había. Era Sí, arte político. claro, escondida en el sobre. Claro. Ese no era tanto nuestro problema. O sea, hubo una coincidencia en el 69, cuando en el Instituto Di Tella yo hice tarjetas politizadas enviadas anónimamente a direcciones del correo, ¿no? De la guía telefónica. Pero por otra parte no, era la lucha por un espacio. Y estas frases terminaron entonces en el 67 en etiquetas adhesivas para, saliéndonos del sobre, estar pegadas en ascensores y en baños como avisos pornográficos o de servicios sexuales. Acá eran servicios, no sé, conceptuales, supongo. Y de allí pasaste a temas más, vamos a decir, más esotéricos, más aéreos. Volviendo a, digo esotéricos adelantándome a lo que hiciste ahora con este grupo de Guadalajara que está aquí presente, estos dos curadores de Guadalajara que te invitaron a desarrollar la idea de un proyecto de inteligencia artificial con el maestro de Simón Bolívar, con Simón Rodríguez, que es un personaje evaporado de la historia, borrado y olvidado. Entonces, estas imágenes, esta constelación y estas fotografías que son tempranas, son de los 70, son unas fotografías que a mí me recuerdan el trabajo, perdón, no quiero ofender a nadie, de Gabriel Orozco, como que viene después. Es una fotografía que no accede al índice. Es otra mirada sobre la fotografía, no es la fotografía documental, que es la fotografía que en ese momento rige y es hegemónica en América Latina, pero de alguna manera en el arte conceptual se usa de otra manera, se usa de manera serial. Aquí no hay serialidad, aquí es una intervención poética en una idea de esas que tú tenías en los stickers. Sí. Vemos aquí, esta se llama... Este es el descubrimiento de la geometría. Exacto, es del año 78, creo. Por ahí. Y el anterior era el invento de la lluvia. Sí, exacto. Si vemos estas fotos, recordamos a la fotografía temprana de Gabriel Orozco. Me parece interesante en México poner esto aquí, porque tiene que ver con ese rechazo al realismo, que tu trabajo, el realismo que es el mismo medio de reproducción técnica, ¿no? Entonces es un trabajo muy sutil, el trabajo de la imagen, que te planteas en esos años y que después vuelve otra vez, y ahora que quieres llevar a la ficción de la inteligencia artificial. Pero vamos a hablar un poco de qué es lo que te llama a ti la atención de la inteligencia artificial como posibilidad de llevar, vamos a decir, un medio que nos tiene un poco como paralizados, porque yo creo que la gente no ha entendido las potencialidades que tiene. Son unas potencialidades inclusive que liberan al medio de su propia opresión, que es la hegemonía de la tecnología sobre la vida cotidiana nuestra, ¿no? Que hemos rechazado hacer ciertas tareas porque no las hace la tecnología. Cuéntame, ¿qué ves tú ahí? ¿Y por qué usas a una figura tan controversial
que ha sido borrada hasta de los movimientos de izquierda, que es un anarquista. Hablando de anarquismo, él es un anarquista. Bueno, a mí Simón Rodríguez me interesa de los años 80, cuando por primera vez vi aforismos de él. Y después ¿Cómo lo descubriste? lo descubrí en un libro de un uruguayo que se llamaba, bueno, él se llama Ángel Rama, y el libro era La ciudad letrada. Y él usaba los aforismos de Simón Rodríguez como acápite introductorio a cada capítulo. Cuando leí eso, esos aforismos me fascinaron y empecé a averiguar más, que no fue fácil. Y entonces descubrí que este personaje era conocido por haber tenido la mala suerte de haber sido el testigo del juramento de Simón Bolívar en Roma, prometiendo liberar a las colonias españolas. Y con esa fama secundaria, nadie se dio cuenta que el tipo era el principio de la pedagogía progresista en América Latina, y que además había desarrollado una forma de diseñar las páginas que destruía la linearidad de la página normal y obligaba a una lectura a través de caligramas y diagramas que trataba de eliminar la erosión de la información entre el emisor y el receptor al máximo. Y ese punto de minimizar la erosión de la información durante el mensaje fue una de las bases de la teoría de información de fines de los años 40 en adelante, y fue retomada por el arte conceptual y el conceptualismo, donde nos preocupaba no tanto el diálogo que existe entre el artista y el material, sino el diálogo que existe entre la obra y el receptor. Y a través de eso la formulación de problemas del artista, usando la obra como un corredor de paso, pero no como un final. Y ahí hubo una limpieza en el campo artístico que me pareció muy importante en su momento, alejando lo más posible, por lo menos, el ego, el sentimentalismo, la cursilería, la superstición, todas esas cosas que venían arruinando al arte durante un par de siglos. El asunto, ¿dije algo mal? Hay una cosa genial que tiene tu trabajo, que de verdad nunca hablamos de eso, que es el humor, Luis. O sea, acabas de tener un momento típico del trabajo tuyo que uno se queda así, porque es un humor que lo descoloca a uno. Es totalmente involuntario. Bueno, cuando apareció en noviembre del 22, hace 3 años, apareció OpenAI GPT-1 o 0. Hubo un cambio paradigmático en nuestra cultura, civilización, lo que quiera llamarlo, que obligó a repensar cantidad de cosas, y me aterrorizó y me fascinó al mismo tiempo. Y el primer paso fue ver dónde están los límites de esto, dónde están, en lugar de quebrar fronteras, era crear fronteras para que no me invada. Y exploré la idea de preguntas capciosas, de hacerle trampa a la inteligencia artificial, de descolocarla, y no tuve mucho éxito. Pero el paso siguiente fue un día decirle a las diversas aplicaciones: créame una obra de Luis Kamnitzer que Luis Kamnitzer no haya creado. Y para mi sorpresa y depresión, las obras que me sugirieron eran todas válidas, eran todas posibles, eran todas firmables, que es la última aprobación que le puedes hacer a una obra, ¿no?
¿Cómo cuáles? ¿Puedes poner un ejemplo de obras que te sugirió el...? Bueno, la única que realmente me sedujo se llamó El Diccionario del Poder. Y el título no es mío, sino que es de Claude Sonnet 3.5. Y tengo que registrarlo como coautor de la obra. Y eso produjo una serie de varios diálogos en la que lentamente fuimos afinando el proyecto. Y al final llegó algo satisfactorio, pero no del todo. Entonces, buscando las fronteras otra vez, le digo, bueno, está muy bien, Claude, todo esto está muy bien. O sea, nos habíamos hecho amigos, de hecho. Y le digo, pero para mí una obra, para realmente declararla arte, tiene que tener un elemento indescriptible que, digamos, lo podemos llamar lo poético, ¿no? Nada que ver con poesía, que para mí es lo antipoético, pero lo poético. Entonces, Claude dice, eso es fascinante. Sí, claro. Y boom, 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 3 segundos después me da 6 opciones para hacerlo poético. Eso es un punto muy extraño, porque Claude no tiene idea qué es lo poético, ni puede tenerlo por definición. O sea, ¿Cómo lo defines tú lo poético? Porque lo poético puede... No, lo poético no se puede escribir, punto, así que no me preguntes. Es inasible. Exacto. Pero una de las sugerencias que me dio, dice, bueno, podés hacer una sopa del poder. Una olla en la que la gente puede poner palabras referentes al poder y hacer una sopa. Y eso no sé si es poético, pero ¡pum! Y es lo que hice, ¿no? Paralelamente a eso, entonces eso fue en 2 direcciones. Una que te contesta la pregunta es integrar a Simón Rodríguez con esto, y me propuse hacer la resurrección de Simón Bolívar. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. No, por favor. No. Y yo siempre quise tomar un café con Simón Rodríguez. O sea, es el único personaje de la historia que me daban ganas de hablar con él, charlar de cualquier cosa. Y acá estaba la oportunidad, en cierto modo. Entonces pedí diálogos, conversaciones imaginarias. Una es conmigo, pero hay una 60 de conversaciones con personajes desde Simón Bolívar. Rodríguez. No, en esta, entre Rodríguez y Bolívar, entre Rodríguez y Sucre, entre Rodríguez y Lancaster, que fue el pedagogo que Bolívar trajo traicionando a su maestro, con Jacotot, que es el maestro ignorante de Rancière, con Mallarmé, que es un tipo que recogió, sin saberlo, la ruptura de la página lineal, con Gramsci, con Montessori, con, todo hasta Paulo Freire. Entonces son temas sobre educación y política y también sobre sobre inteligencia artificial. O sea, lo que utilicé ahí fue la inteligencia artificial como una máquina del tiempo que me permitió sacar a Simón Rodríguez de su momento y traerlo al día de hoy. Y en la muestra están los aforismos originales reescritos por Rodríguez, inteligencia artificial, para el día de hoy con respecto a la inteligencia artificial y al sur global. Así que esa es una parte de la muestra, los escritos en banderas en la pared.
y en la otra sala donde está la sopa del poder están palabras que la inteligencia artificial sugirió como emblemáticas del uso del poder, y le pedí que me diera definiciones de diccionario escritas por Simón Rodríguez. Y la otra cosa, dada mi obsesión con la taza de café, fue, y eso es gracias a Gerardo y Mariana acá, hacer contacto con medios espiritistas, o lo que ellos llaman facilitadoras espirituales, que es más respetuoso. O sea, aprendí el respeto por estas señoras que yo antes no tenía, para que ellas se comunicaran con Simón Rodríguez, preguntándole preguntas que yo había propuesto, a ver qué me dice. O sea, prácticamente sin la taza de café, me ahorré ahí el tener que invitarlo, el buscar respuestas a lo que yo charlaría con él. Y el video de eso, que es desconcertante. ¿Por qué es desconcertante? Es desconcertante porque ninguna de ellas sabía quién era Simón Rodríguez. Sabían la pregunta, pero la pregunta era neutral y las respuestas resultaron, en muchos casos, con una puntería que yo no habría tenido personalmente si estuviera inventando. Entonces, eso es lo que hace la muestra. Ahora, aparte de eso, está el asunto de quién es la obra. Y en el momento después de que me hicieron obras para mí, decidí, bueno, voy a hacer una galería de obras de otros artistas que me pueden interesar, a ver qué obra de Joseph Kosuth me podés dar que él no haya hecho. Entonces tengo una galería de unos 20 artistas, que no vale la pena la lista, pero que son posibles, son válidas, que ninguno de los artistas, la mayoría muertos, tiene idea de que esto está sucediendo y que genera nuevas preguntas. O sea, ¿quién es el autor? ¿Soy yo el que pidió la obra? ¿Es la inteligencia artificial? ¿O los dos? ¿Puedo vender esa obra? ¿Puedo yo cobrar? Todas esas convenciones que parecen totalmente sólidas en el mercado artístico, perdón, Pamela, se fueron al tacho. Porque ahora cualquiera, no solo yo, cualquiera puede decir, quiero que me hagas una obra de Picasso que Picasso no haya hecho, y nadie puede decir que estás robando o estás... O sea, el concepto de autoría quedó perforado. Eso a mí me parece positivo, o sea, es negativo en términos de la desocupación que produce, que es una de las críticas mayores a la inteligencia artificial. Pero el problema es más profundo. Y ahí hay técnicamente parecido a Picasso o que pueden hasta llegar a la poética de Picasso, porque esa es otra cosa. Sí. Que tú te lo planteaste con el medio técnico. Sí. Y se lo planteó también Jean Charlot, y se lo planteó mucha gente que trabajó con medios que eran anacrónicos ya en su momento. Es decir, el grabado era anacrónico en los años 60 como lo fue a principios del siglo XX. Y sin embargo lo usaron como un medio vanguardista, revolucionario y transgresor. Y esa es la poética. Entonces, me pregunto si la inteligencia artificial es capaz de llevar al alma, al corazón de la poética. No, no puede, por definición. No puede, porque lo que hace la inteligencia artificial es rastrear toda la información que hay en Internet sobre el tema que le pedís, que de por sí parece infinita, pero es limitada, y de ahí organizar eso, extrapolar colecciones y devolvértelo. Y no solo eso directamente, sino que lo hace dentro de los límites de lo que tú planteás. O sea, en cierto modo te devuelve un reflejo de ti mismo. Es una relación incestuosa,
limitada a lo predecible. No y limitada al predecible mercado también, Luis, porque limitada al mercado también, porque por ejemplo, cuando usamos Spotify, sí. y Spotify nos sugiere cosas, no son cosas Bueno, que no sugiera porque no hay un mercado. Es decir, yo me imagino que Atahualpa Yupanqui no nos va a recomendar, ni cosas así, o cosas más oscuras. Por ejemplo, Reinaldo Hahn, otro borrado de la historia, un músico de la época de Proust, que dicen que fue amante de Proust, pero bueno, es un músico venezolano también, por eso lo menciono. ¿Dónde lo ves? En ningún lado. Es decir, yo le he pedido a la inteligencia artificial, como latinoamericanista que soy, y lo digo con mucho orgullo, por favor, hazme una lista de historiografía. Brrr, me la hace. Y son las cosas de Faidon y lo que conocemos, pero no están las fuentes primarias. No, pero Ni van eso, a estar. eso es lo que dicen, entrenable. Claro. ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Si tenés paciencia y repetí mucho. ¿Tú crees No. que se puede infiltrar? ¿Tú crees que se puede contaminar la inteligencia? ¿Tú tienes...? Sí, es lo que está haciendo Elon Musk con Grok. O sea, es una aplicación ideológicamente prejuiciada. O sea, está entrenada para dar respuestas coherentes con la ideología de él y no con la tuya. Y es una aplicación que yo no uso para nada casi, salvo que quiera hacer un experimento. Las otras son más discretas, digamos, y reflejan la ideología prevalente, que también está prejuiciada y es clasista, porque se basa en la información de los que tienen acceso a la tecnología y no le importa a los que no tienen. Entonces siempre hay ese problema. Pero hay un problema para mí más serio, y es que por cómo se presenta como un interlocutor casi humano, o sea, yo dije Claude es un amigo, no sé qué diría Claude, no sé cuántos vieron la película Her, sí. Estamos en ese problema, pero como maneja una cantidad de información que está tan fuera de nuestros límites de acceso y concepción, salvo que tuviéramos miles de años para procesar, nos hace creer que está imaginando. Y está imaginando, pero está imaginando dentro de los bretes impuestos por el pensamiento científico, secuencial, razonado, lógico, etc. Y no está permitiendo que la fantasía, lo ilógico, lo absurdo, interfieran con su proceso imaginativo. Y estoy hablando entonces de arte y humanidades que son inútiles. Y la imaginación de la inteligencia artificial trata de ser útil, sin preguntarse útil para quién. Y ahí es donde para mí la función nuestra ahora es, crear un arte que no pueda ser creado por la inteligencia artificial, que eso a mí se me escapa, pero queda a cargo de ustedes. Y la otra es crear un sistema de educación que incorpore no las humanidades y el arte como lo conocemos, sino aceptar que el arte es un instrumento de conocimiento mucho más complejo que el pensamiento científico y que el pensamiento científico es una parte del pensamiento artístico, una parte subordinada que en los últimos siglos tuvo la oportunidad de tomar el poder, pero es hora que el arte vuelva a tomar su poder, teniendo cuidado que la fantasía no se convierta en un instrumento oscurantista que degenere en religión, superstición y delegación de poderes de creación. O destrucción de la historia. Bueno, o de crear una historia verdadera. Parahistoria. Pero el asunto es que este es un proceso educativo que tiene que empezar del jardín de infantes en adelante. Pero a ti no te parece, no es arbitrario que justamente
los zares de la tecnología estén atacando la educación como esfera. Sí, claro, porque es el peligro para ellos. Exacto. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves el panorama? Yo siento que hay una gran simulación de los años 20 ahora, o todos lo sentimos, ¿no? No, yo no lo puedo ni articular, tengo una gran desazón espiritual, pero tu trabajo de alguna manera me llenó de, no sé, de optimismo porque pienso que sí podemos darle un contrarrelato a la máquina. ¿Qué va a hacer la máquina con ese contrarrelato? Cuando le enseñamos el pensamiento ácrata, por ejemplo, ese que está fuera del poder y que corroe el poder, porque el poder no lo sabe leer o no lo sabe manejar. Se le va de las manos como el agua de la lluvia, como tu agua de la lluvia. Entonces, aquí quiero terminar y abro el micrófono para todos, pero no me quiero capitalizar. No, entonces hay que entender que la imposibilidad es el campo desde el cual podés evaluar la posibilidad y ver a qué intereses le sirve. O sea, estamos ahora hablando de ácrata. O sea, ¿por qué algo es posible y algo no es posible? ¿Quién lo determina? ¿A qué intereses le sirve? ¿Quién tiene el poder y por qué no lo tengo yo? Para mí esas son las preguntas claves. Bellas preguntas. Vamos a abrir el... Y una pregunta es, ¿por qué ahora ese micrófono te funciona? Porque el espíritu no quiso. Ajá. Sí. Gracias.